Damos gracias al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente conectados. Tuvimos un problema técnico y bueno, se cortó la transmisión. Entonces estábamos leyendo ahí en el capítulo 5:15 del libro de Romanos y entonces leíamos, dice que pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, el pecado entró al mundo por medio de un hombre, ¿no? Y ese hombre fue Adán. Él era responsable, ¿no? Porque Dios lo había puesto en medio del huerto del Edén para señorear, ¿no? Y Dios le había dado instrucción a Adán, que de todo árbol que estaba en el huerto él podía comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para que no muera, Dios se lo había dicho. Dios se lo había dicho. Eso lo podemos encontrar ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo... ahí vemos la caída del hombre. ¿Cuál, papá? Ahí donde dice que Dios lo puso al hombre en el huerto y le dijo que de todo árbol podía comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el 3 está la caída del hombre. En el 2:7, a partir de 7. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y tomó pues Jehová al hombre en el 15 y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó, ¿vio? Mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo Dios, ¿por qué no podía comer de ese árbol? Él le dijo claramente al hombre, ¿vio? Pero dice que en el 3 dice, en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta. Y así Satanás siempre actúa con astucia para engañar. ¿Vio? Dice la palabra, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y Dios no le dijo eso. Dios no le dijo que no coman de todo árbol del huerto. Dios les señaló específicamente un árbol del cual no podían comer. Después de todos los otros árboles ellos podían comer. Y le dijo Dios explícitamente por qué no podían comer de ese árbol, ¿no? Y entonces Satanás dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, ¿no? Ella le aclaró lo que Dios había dicho. O sea que se ve que una conversación ahí tuvo con Adán, no sé, ¿no? Aunque acuérdense que la mujer fue formada después. Primero fue formado el hombre, después fue formada la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Vio? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese, no moriréis, le dijo a la serpiente.
sino que sabe Dios que aquel día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. En eso no le mintió la serpiente, le dijo la verdad, que iban a ser abiertos los ojos. En lo que le mintió fue en que no iban a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿No? Y ahí fue el inicio del razonamiento. Porque antes de la caída del hombre, el hombre no razonaba. El hombre era guiado por la voluntad de Dios, como lo es el nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene raciocinio. Él es guiado por la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra. Entonces no tiene necesidad el nuevo hombre, no tiene necesidad de razonar. Porque ya Dios preparó y diseñó y trazó todo lo que se había que hacer y cómo había que hacerse. Entonces el nuevo hombre, ¿qué hace? Sigue la dirección que Dios le traza. Fíjese, sigue la dirección que Dios le traza. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, dice. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y claro, ¿y qué hombre hay que no quiere hacer como Dios? Fíjese que hoy la ciencia, como dice la misma palabra, dice, y la ciencia aumentará. Hoy la ciencia está diseñando, el otro día mirábamos con mi esposa la televisión, está diseñando robots o muñecos así, que tienen, a los cuales se están revistiendo con tejidos similares a la piel humana, que tienen sensibilidad exteriormente hablando, ¿no? Tienen sensibilidad semejante a la de los humanos, porque ellos quieren ser como Dios. Ellos quieren ser como Dios. Fíjese. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién le enseñó a la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría? Satanás. Y ella ese sentir no lo tenía antes. Ella no lo tenía antes. Eso fue lo que Satanás usó para tentar a la mujer. Y por consiguiente arrastrar al hombre. Y tomó de su fruto y lo comió y dio también a su marido y él cual también comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí vemos la primera obra del hombre para cubrirse delante de Dios, para cubrir su falta delante de Dios. La primera obra que el hombre hizo para intentar cubrir su pecado delante de Dios. Se hicieron delantales, dice. ¿Vio? Pero el pecado todavía ahí estaba. Después vino Dios. Usted puede seguir leyendo. Después vino Dios buscando al hombre y el hombre dice atemorizado por causa de que habían sido abiertos los ojos del entendimiento de ellos o del razonamiento de ellos. Dijo a Dios, te escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Y entonces ahí sabemos que el relato dice, la mujer que tú me diste me dio a comer, y la mujer dice, la serpiente. ¿Vio? Y después del juicio que Dios estableció sobre la serpiente, sobre la mujer y aún sobre el hombre, dice que Dios hizo túnica de pieles para ellos, para cubrirlos. Ya hizo túnica, no hizo delantales, los cubrió completamente. Y ahí vemos la primera figura de la manera que Dios iba a usar para borrar el pecado del hombre, el sacrificio. Porque le hizo túnica de pieles de animales. Y entonces Dios tuvo que sacrificar un animal para poder, por medio de esas túnicas, cubrir al hombre de su vergüenza. Ahora, cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre no nos cubrió a nosotros. Esa sangre borró completamente todos nuestros pecados. Limpió nuestra conciencia de obras muertas y ahora podemos servirle a Dios. Podemos acercarnos a Él. Y entonces, volviendo allá al libro de Romanos que estamos leyendo, dice la palabra del Señor pero el don no fue como la transgresión. No fue como la transgresión el don. Jesús no vino para
nuestra condenación, Él vino para nuestra salvación. Jesús vino para darnos vida, dice, y vida en abundancia. Jesús vino para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Jesús vino para que derramar su sangre y que por medio de su sangre hubiera remisión de pecado, hubiera conciencias purificadas por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Fíjese. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjese lo que trajo la transgresión de Adán. Fíjese lo que trajo el pecado de Adán. El pecado de Adán trajo la muerte. La muerte no existía en el mundo. Dios no había creado la muerte, no existía la muerte. La muerte entró por causa del pecado. ¿Y el pecado por causa de qué entró? Y el pecado entró por causa del hombre. ¿Y cómo llegó el hombre a pecar? Porque fue tentado por Satanás. Entonces Satanás hizo introducir el pecado y el pecado hizo introducir la muerte. Porque Dios no hizo introducir el pecado. ¿Cómo hizo introducir Satanás el pecado? Cuando tentó al hombre y lo hizo caer. ¿No? Porque el primer pecado que nosotros vemos en la historia de la humanidad, o mejor dicho, en la historia de la creación, fue el orgullo de Luzbel. Él se enalteció en su corazón. ¿No? Se enalteció en su corazón y miró el trono de Dios y dijo: yo subiré allá y me sentaré en el trono de Dios y seré igual a Él. Ese fue el primero. ¿No? Y eso engendró Él en el hombre. ¿Por qué? Porque le dijo al hombre: seréis como Dios. Lo que Él no pudo lograr, quería que por medio del hombre se lograra. Que el hombre fuera como Dios. Pero el hombre ya era como Dios. ¿Por qué? Porque el hombre era sin pecado. El hombre fue creado para vivir para siempre. Ya era como Dios. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios Jesucristo. Entonces, por causa de este hombre que fue tentado, el pecado entró. Y ese pecado contaminó a toda la creación. Toda la creación fue contaminada. Fue contaminado el hombre y su descendencia, pero también todas las cosas que hoy vemos fueron contaminadas. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que todo está sujeto a vanidad. ¿No? Por causa del que la sujetó. ¿No? Hasta que venga el Señor y entonces toda esa vanidad se termine. Todo está sujeto a vanidad. Entonces dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, ¿no? Para todos esos que estaban bajo pecado ahora, abundó mucho más la gracia de un hombre Jesucristo, dice. El don de Dios, y la gracia de un hombre Jesucristo. Fíjese. Entonces, para todos aquellos que pecaron, ¿no? Para todos aquellos que nacieron bajo pecado, por causa de la descendencia de Adán, dice que Jesucristo vino y trajo la gracia. ¿Para quién? Para ellos. Para nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿No? Él trajo la gracia. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida. Y vida en abundancia. Fíjese qué maravilloso. Qué hermoso, hermano. Poder entender que nosotros no teníamos esperanza. No teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos nada en este mundo. Pero vino Jesucristo y trajo la gracia. Trajo la gracia y trajo la verdad. Y por medio de Jesucristo nosotros pudimos obtener eterna salvación por la fe en Él. Fíjese, pudimos obtener eterna salvación. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, que Él vino a ser el autor de eterna salvación. Para nosotros, para los que creemos. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermano amado, fíjese que la palabra del Señor dice: vamos a leerlo de nuevo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia de Dios
la gracia, perdón, y el don de Dios por medio de la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en aquel caso de uno que pecó, ¿no? Porque ciertamente el juicio, ¿no? ¿Por qué no sucede con el don lo que sucedió con aquel que pecó? Porque el don vino a traer gracia. El don vino a traer vida eterna. El don vino a traer salvación. El don vino a traer justificación. Aquel uno que pecó, lo único que trajo fue condenación sobre todos los hombres. Muerte, juicio. Pero vino el don y el juicio que era para nosotros se lo llevó él. El juicio que tenía que ser derramado sobre cada uno de nosotros lo llevó Cristo a la cruz del Calvario. El juicio cayó sobre él. ¿Vio? Siendo ahora la realidad de aquel sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía en el tabernáculo, donde él tomaba, después de haber sacrificado el cordero, él tomaba el cordero y ponía la sangre del cordero sobre la tapa del propiciatorio, y el cordero era puesto sobre la fuente de bronce, sobre el altar de bronce, perdón, no la fuente, el altar de bronce. Y el bronce habla de juicio. Y en el altar de bronce el cordero era puesto y era consumido. Su cabeza, sus pies, su cuerpo, todo era consumido. Era hecho ceniza, ¿no? Y eso era una señal para el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote, después de haber ofrecido ese sacrificio, y eso era acepto delante de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, el sumo sacerdote salía y entonces el pueblo de Israel sabía que su pecado había sido cubierto, ¿no? ¿Cuál era la garantía para ellos de saber de que el pecado de ellos había sido cubierto por medio de que Dios había aceptado el sacrificio? Que el sacerdote salía vivo. Porque si el sacerdote moría dentro del lugar santísimo, la única manera de saber si él estaba muerto era, bueno, al transcurrir el tiempo, pues seguramente que ellos sabían el tiempo que él tardaba en hacer la ofrenda y el sacrificio. Se ve que después de transcurrido ese tiempo, si el sacerdote no salía, él era atado con una soga para poder sacarlo, porque nadie podía entrar, solamente él. Por eso también nosotros vemos, para que usted entienda un poco la figura, ¿no? Tal vez no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, o tal vez sí. Por eso el sacerdote cuando usaba su vestimenta, vemos nosotros alrededor de su vestido, debajo de su vestido alrededor, él tenía una granada que significaba que daba a entender que el sacrificio traía fruto, ¿vio? Que el sacrificio traía fruto, pero también tenía una granada y una campana entrelazada, una granada y una campana alrededor de su vestido. ¿Y eso por qué? Porque mientras el sacerdote se movía dentro del lugar santísimo, las campanas estaban sonando, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Esa era una señal para el pueblo de que el sacerdote todavía seguía con vida y que el sacrificio era acepto delante del Padre. Y mucho mejor cuando el sacerdote salía vivo, ¿no? Bueno, hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en los cielos. Él no tiene una campana, porque nosotros sabemos que Él está vivo. Gloria a Dios. ¿No? Porque sabemos que Él resucitó, que Él fue al Padre y se presentó con su sangre, y sabemos que Él está vivo. Y eso es maravilloso. Por eso dice que en el caso del don no sucede como aquel uno que pecó. El que pecó trajo condenación y no pudo deshacer esa condenación. No la pudo deshacer, ni él ni ninguno de sus descendientes. Pero aquella descendencia que Dios tenía preparada, por medio de esa descendencia que Dios tenía preparada, vino Cristo. Y fue el único que pudo deshacer el poder del pecado. Fue el único que pudo quitar la culpa del pecado. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Pero con el don no sucede. Pero el don no fue como la transgresión. Y claro, el don no fue como la transgresión. La transgresión está representada con Adán. Y él lo único que nos trajo a nosotros es muerte y condenación.
Pero el don está representado con Cristo. Y Él nos trajo vida y vida en abundancia. Él nos trajo justificación. De aquel uno que murió. Entonces dice, y en el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿No? ¿Cuál era el juicio? ¿Cuál era la condenación? Que aquel que pecaba tenía que morir sin remedio. No había remedio para él. Tenía que morir. Y Dios le dio la ley porque el pueblo de Israel dijo: todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. Y Dios le dio la ley, y la ley lo único que pudo hacer la ley es hacerle ver al pecador que él no podía cumplirla de ninguna manera, no la podía satisfacer de ninguna manera. ¿Por qué? Porque a la causa de que él tenía la naturaleza pecaminosa dentro de él, que iba en contra de la justicia de la ley. Fíjese. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿No? Cristo vino a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados. ¿Y eso para qué? Para justificarnos. ¿Y cómo nos justifica Cristo? Y usted tendría que volver al versículo 1 del libro de Romanos capítulo 5, y la palabra dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿No? ¿Cómo nos justifica Cristo? Cristo nos justifica por medio de la fe. O mejor dicho, Dios nos justifica por medio de la fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No por obras, para que ninguno de nosotros tengamos derecho a gloriarnos, sino por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? La gloria se la lleva Él. Y con el don no sucede como en aquel caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo pecado, de uno solo, reinó la muerte, fíjense que la muerte reinó por causa de un solo pecado. Un solo pecado fue suficiente para que la muerte reinara. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Poder entender este pasaje es maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque acá nos está hablando de reinar, ¿no? ¿Y cómo que nos habla de reinar? Si el reino, usted dijo, pastor, que viene después. Primero está la iglesia, después viene la iglesia y el tiempo de gracia, el reino viene después. Pero no está hablando de ese reino. Está hablando de reinar sobre las situaciones. Está hablando de reinar sobre las concupiscencias. Está hablando de reinar sobre el mundo. No el mundo que nosotros vemos, sino el sistema de este mundo. Está hablando de reinar, de tener autoridad sobre eso. Y que eso no nos impida a nosotros dar a conocer a Cristo. Porque acuérdense que el privilegio más grande que tiene el cristiano es dar a conocer a Cristo. Ese es el privilegio que tiene más grande el cristiano. Amén, ¿Cuál es el desafío de Dios para el cristiano? Que él pueda ser un instrumento por el cual Cristo sea manifestado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió en el libro de 2 de Corintios: vosotros sois carta leída, escrita por nosotros, dice. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice acá la palabra del Señor: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Vio? Y eso nosotros tenemos que entender a qué se refiere eso. Reinar en vida. ¿Vio? Por eso no nos está hablando de reinar después de que partamos de este mundo. Nos está hablando de reinar ahora. ¿Cuántos de nosotros durante mucho tiempo no pudimos reinar sobre las situaciones, sobre los deseos de nuestra carne, sobre los pensamientos? ¿Cuánto tiempo los deseos de la carne y los pensamientos reinaron sobre nosotros y no nosotros sobre ellos? Mucho tiempo. Mucho tiempo nos gobernaron, mucho tiempo nos guiaron, nos condujeron a donde nosotros no queríamos ir.
nosotros queríamos que la voluntad de Dios sea hecha, pero estaba esto que iba contrario a la voluntad de Dios. Y Dios nos dio una vida, ¿vio? Una vida poderosa. Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dios nos dio la gracia. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos reinar, para que nosotros pudiéramos tener autoridad sobre aquellas situaciones, sobre aquellos pensamientos, sobre aquellos deseos que quieren ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación, la transformación a la misma imagen de Cristo. Y eso Satanás quiere impedir, ¿no? Satanás ya no puede impedir que nosotros seamos salvos o sostengamos nuestra salvación, que nosotros no la sostenemos. Nosotros somos salvos y somos salvos para siempre. No tenemos que sostener nuestra salvación. La salvación nos sostiene a nosotros, que es diferente. Pero Satanás ya no puede impedir eso. Pero sí Satanás puede impedir por medio de las cosas de este mundo, por medio de los pensamientos y de los sentimientos, que nosotros lleguemos a ser conformados a la imagen de Cristo. Eso puede impedir. Eso puede impedir. Entonces, para que Satanás no impida eso, nosotros tenemos que entregarle el 100% de nuestro ser al Señor. ¿Vio? Y de esa manera nosotros vamos a reinar en vida sobre las situaciones que vienen. ¿Vio? Porque acá el apóstol Pablo nos está hablando de que nosotros tenemos la posibilidad de reinar en vida. ¿Vio? Y eso no está hablando del tiempo futuro, porque sabemos que nosotros no morimos. Nosotros, como al igual que el Señor, nosotros pasamos de esta vida al Padre. Gloria a Dios. ¿Vio? Pero no está hablando del tiempo futuro, cuando entremos en la eternidad ya completamente y establezcamos y reinemos con el Señor y después vengamos y establezcamos el reino con el Señor sobre la tierra. No está hablando de eso, está hablando de este tiempo. ¿No? No, pastor, no puedo dejar de tener malos pensamientos. No puedo dejar de tener malos sentimientos. No puedo dejar de conducirme mal. ¿No? Y eso nos pasa. No le voy a decir que no nos pasa. Eso nos pasa al principio de nuestra carrera. Al principio de nuestra carrera. Puede ser que pasado algunos años por causa de todavía no haber ejercitado la vida de Dios, no habernos ejercitado en la vida de Dios, todavía nos siga pasando. Pero ya después de un tiempo, como le dice el apóstol Pablo a los hebreos, dice, debiendo ser ya maestro, dice, tenéis necesidad. Fíjese, a los hebreos tenían necesidad de que le vuelva a Pablo a hablar de estas cosas que nosotros estamos hablando ahora. Pablo tenía la necesidad, por causa de que los hebreos no habían crecido, tenía necesidad de otra vez volverle a enseñar los primeros rudimentos, ¿no? Porque el crecimiento no nos da el mucho conocimiento que tengamos. El crecimiento es la realidad de la vida de Dios en nosotros. Ese es el crecimiento. Yo puedo conocer toda la Escritura. Puedo haberme memorizado toda la Biblia. Pero si ese conocimiento no es una realidad en mí, entonces no tengo crecimiento. No tengo crecimiento. ¿Sí, amor, ibas a leerlo? Sí, este versículo en Romanos 5, 9 y 10. Amén. Dice, pues mucho más, bueno, en el 8, ¿no? Que es tan conocido, ¿no? Sí. Pero bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese qué maravilloso. Seremos salvos por su vida. Pero no somos salvos, pastor. Sí, somos salvos. Pero tenemos que seguir siendo salvados en nuestra alma, en nuestra mente, ¿no? De las emociones. Tenemos que seguir siendo salvados. Porque el alma todavía no fue santificada. El alma va siendo santificada, dice el apóstol Pedro, por la obediencia a la palabra. ¿Qué es eso de ser santificado por la obediencia a la palabra? Bueno, tengo que leer la Biblia y lo que la Biblia dice tengo que hacer. No, lo que usted tiene que hacer es creer lo que la palabra dice. Entonces, cuando usted lo cree, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Yo no puedo santificar mi alma. El que la santifica es el Espíritu Santo. Yo lo único que Dios dice a través de su palabra. Sí, Señor. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que ubicar los tiempos, ¿no?
Porque ahí, por ejemplo, mi esposa leía y decía, porque si siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, ¿vio? Y eso se interpreta mal, ¿vio? Los hermanos toman ese pasaje y dicen, ve pastor, nosotros seguimos siendo pecadores. No, eso está hablando de que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿vio? Cuando nosotros éramos pecadores, ya no somos pecadores. Porque si nosotros después de haber recibido a Cristo y haber aceptado que Cristo murió y resucitó, murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación, nosotros seguimos asintiendo de que somos pecadores, entonces no hemos entendido la fe. No hemos entendido la fe. ¿Sí vas a compartir algo? No, porque en el 9 dice, pues mucho más. Sí. Estando ya justificado. Claro, ¿ve? Por eso ahí lo aclara, estando ya justificado. Y justificado ya ahí, sin culpa. Claro, ya ahí no lo toma como algo a ocurrir, sino como algo ya ocurrido. Gloria a Dios. Amén. Sí. Entonces seremos, dice, ya estando justificados, ya estando reconciliados, dice, ahora seremos salvos por su vida. Y eso ya está hablando de la vida práctica. Eso ya está hablando de cómo la vida de Dios que está dentro de nosotros nos va santificando y nos va salvando. ¿De qué nos va salvando? Ya no nos salva del pecado y de la condenación. Nos salva de los pensamientos, de los sentimientos y de las direcciones que la carne nos quiere llevar a tomar, pero que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, si fuimos salvos cuando éramos enemigos. Claro. ¿Cuánto más ahora que somos hijos? Claro, fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso dice que con el don no sucede como aquel uno que pecó. ¿Por qué? Porque lo único que pudo hacer aquel uno que pecó es transmitirnos a nosotros el pecado, la condenación, la muerte. Pero el don nos transmite a nosotros justicia, amén, vida y paz. Fíjese amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Gracias. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben. Y no solamente nos dice que solamente los que reciben la gracia, ¿no? No solamente los que reciben la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué es recibir la abundancia de la gracia? No solamente recibir la provisión, sino creerlo como que ya es una realidad. Porque si usted no cree que Jesucristo ya lo justificó a usted, usted va a seguir viviendo como un pecador. ¿No? Va a vivir como un pecador. Fíjese. Entonces dice, pues si por la... Entonces dice, así que como... Perdón. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿No? Cristo nos dio a nosotros, nos otorgó a nosotros el don de la justicia. Y como decía mi esposa, ¿qué es el don de la justicia? Y bueno, dice que Él llevó el pecado de nosotros sobre sí y nos otorgó su justicia. La ley a Él lo declaró justo, ¿no? Y nos hablaba el pastor el fin de semana. La ley no lo declaró a Cristo justo porque Él cumplió la ley. Aunque Romanos 10:4 dice que Cristo cumplió la ley por nosotros, ¿no? Pero tenemos que ver cómo hizo Cristo para cumplir la ley, ¿no? Nosotros sabemos que Él no cumplió la ley, sino que por medio del amor, la ley se cumplió en Él, ¿no? ¿Por medio de qué amor? Por medio del amor hacia el Padre, ¿no? Por medio del amor hacia el Padre. Entonces Él, amando al Padre, Él se dejaba guiar por ese amor. Y nunca Él hizo algo que dañara esa comunión con el Padre. Y de consiguiente nunca hizo algo que fuera en contra de la ley, que era el carácter justo de Dios, ¿no? Pero Él no se preocupó por cumplir la ley. Él se preocupó por amar al Padre y agradar al Padre, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a que nosotros cuando creemos, la justicia de la ley ya no es cumplida por nosotros, sino que es cumplida en nosotros. Se manifiesta en nosotros. Fíjese qué maravilloso. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de que nosotros hemos sido justificados, de que somos hallados sin culpa, ¿vio? Por eso usted tiene que verse así, sin culpa delante de Dios, porque Dios lo ve así. No importa quién lo vea humanamente culpable, ¿vio? Así el mismo pastor le puede decir a usted, no, vos sos culpable, vos sos un pecador y te vas a ir al infierno porque sos un pecador, porque vos cometés pecado. No, discúlpeme, pastor, pero yo soy justo, santo y perfecto. ¿Y de dónde sacaste eso?
Y yo lo leí en la palabra de Dios, en las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo para la iglesia, de la cual yo soy parte. Y el apóstol Pablo no solamente escribió que yo soy santo, justo y perfecto, sino que él escribió, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, que yo soy una nueva creación, que tengo una vida nueva, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, y que en esta vida nueva no hay pecado. Gloria a Dios. Que en esta vida nueva hay justicia. Y que esa justicia se manifiesta por medio del amor. Mientras yo más amo a Dios, más me entrego al Espíritu, y el Espíritu manifiesta la vida de Dios en mí, y entonces nunca, 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 jamás el Hijo de Dios puede pecar. Nunca. Y eso es maravilloso, hermano. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra. La verdad que fue breve porque el tiempo pasó rápido, pero es importante que usted se vea como Dios lo ve. Dios lo ve a usted en Cristo. Lo ve como una nueva creación. Lo ve santo, justo y perfecto, ¿no? Pero usted no sabe las cosas que yo hice. Eso era de la vieja vida, hermano. Gracias. Y la palabra de Dios dice que la vieja vida, el cuerpo del pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esa es la vieja vida, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el cuerpo de pecado de que habíamos recibido de Adán, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y ahora qué tenemos? Y ahora tenemos una nueva vida. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Ah, ¿este no es el cuerpo de pecado? No, este no es el cuerpo de pecado. Este es un vaso de barro que contiene un tesoro que es la vida de Dios que está adentro. Entonces, a través del vaso de barro y a través de la vida de Dios, Dios se puede dar a conocer. ¿Y qué va a dar a conocer? Y no va a dar a conocer una vida pecaminosa. Va a dar a conocer, su vida. ¿Y cómo es su vida? Su vida es santa, justa y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Juan no contradice al apóstol Pablo. Y él dice, como él es. ¿Yo? Y él no está hablando como él era. Como él es, así somos nosotros en este mundo. Él es justo, nosotros somos justos. Él es santo, nosotros somos santos. Él es perfecto, nosotros somos perfectos. Y eso es maravilloso. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Gracias, Jesús. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que pudimos compartir con los hermanos. Te pedimos, Señor, que les sea de mucha bendición a los hermanos. Que ellos puedan gozarse, Señor. Porque la gracia vino para que nos podamos gozar, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.